Buenos días a todos. Mi nombre es Nelson Álvarez. Soy estudiante de Maestría en Arquitectura y colaboro con el CEA. Les damos la bienvenida a todos. Damos las gracias por conectarse a este webinar denominado Construcción de Rúbrica. Les recordamos que vamos a estar grabando esta actividad con el propósito de subirla a nuestro canal de YouTube para que los que no estuvieron presentes puedan consultarlo y para nuestro equipo de trabajo. Este webinar será ofrecido por el doctor Julio Rodríguez, quien es catedrático de la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, pertenece al Departamento de Fundamentos de la Educación, donde imparte cursos sobre evaluación, investigación y estadísticas. Tuvo su bachillerato en Ciencias Naturales, con concentración en Química y Matemáticas en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, su maestría y doctorado en estadísticas en la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey y actualmente preside el comité de redactores de la prueba de certificación de maestros y funge como asesor del College Board de Puerto Rico y América Latina. Antes de iniciar, queremos hacerle una consulta al doc si quisiera que las preguntas se hagan al final o durante el webinar. Tienes el micrófono apagado. Durante el webinar. Buenos días. Buenos días. Ok, entonces está pendiente de las preguntas y sin más, el webinar y el público es suyo. Ok, voy a compartir pantalla. Me dejan saber si están viendo la presentación. Sí, sí, se está viendo. Ok, bueno, muy buenos días. Un placer estar aquí hoy con ustedes. Voy a trabajar el tema de desarrollo de rúbricas para evaluar la labor del estudiante y he titulado el mismo ejemplos y contraejemplos porque les voy a traer, vamos a comenzar con un ejemplo de cómo no hacer una rúbrica. Y esto lo traigo como parte de la experiencia que tuve como director de la Oficina de Evaluación del Aprendizaje en el recinto, cuando comenzamos a trabajar con el desarrollo de rúbricas para los distintos programas del recinto, tanto a nivel subgraduado como graduado, para cumplir con los estándares de acreditación de la Middle States y otras agencias acreditadoras. Así que es un placer estar aquí con ustedes hoy. Los objetivos del taller: voy a tratar de explicar los conceptos de medición y evaluación debido a que la rúbrica es un instrumento de medición y se utiliza para evaluar, pero en esencia un instrumento de medición porque le adjudicamos valores para cuantificar la labor del estudiante en una tarea particular. Vamos a diferenciar entre rúbricas analíticas y holísticas, definir validez y confiabilidad, ya que son dos características psicométricas importantes de las pruebas, los instrumentos de medición, y tienen que satisfacer esos dos elementos, validez y confiabilidad. Cómo formular criterios e indicadores para diversos niveles de una rúbrica, cómo uno procede a identificar esos criterios y esos indicadores de desempeño. Y vamos entonces a trabajar un poco con indicadores y criterios de desempeño para una rúbrica sobre escritura y pensamiento crítico. Algo que no está establecido ahí es que voy a utilizar al final el uso de la inteligencia artificial como medio para que ayude al docente a un poco iniciarse en el proceso de desarrollo de rúbrica. El marco de referencia para esta presentación está centrado y apoyado a base de la revisión de literatura sobre el área de desarrollo de rúbrica y las teorías psicométricas sobre construcción de instrumentos. Al final habrá unos espacios para dialogar, así que y les voy a dar algunas recomendaciones para su conocimiento y uso. Lo primero es que nosotros vamos a estar trabajando con el aprendizaje de los estudiantes, y una definición clásica de aprendizaje es cuando el sujeto puede interiorizar un conocimiento centrado en un conjunto de experiencias propias y conocimientos propios y ser capaz de aplicarlo en un contexto determinado. Así que realmente
el aprendizaje se da cuando se puede aplicar aquello que hemos entendido y comprendido, ¿verdad? Y entonces, pues, ahí es que se puede dar un aprendizaje significativo cuando se le da el espacio para la aplicación. Así que un poco, pues, nos vamos a estar moviendo en el proceso de enseñanza-aprendizaje a niveles altos de pensamiento para lograr que el estudiante pueda hacer algo con lo que aprendió, ¿verdad? Porque ahí es que se interioriza y permanece ese conocimiento. La evaluación del aprendizaje es un proceso permanente y continuo donde recopilamos información sobre las ejecutorias del estudiante y reflexionamos sobre ese proceso de aprendizaje, ¿verdad? Que se necesita para, por ejemplo, aprender. ¿Cómo nosotros sabemos que el estudiante está aprendiendo? Pues vamos a ver a través de los procesos de recopilación de información cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Recolección y selección de información sobre esos aprendizajes a través de la interacción con ellos, de la aplicación de instrumentos y situaciones de evaluación que se suscitan en el ambiente educativo. Requiere también interpretación y valoración de esos aprendizajes en términos del nivel o grado de desarrollo de unos criterios que establecemos como pertinentes y adecuados para poder emitir juicio de valor, ¿verdad? Y que esta información que nosotros recopilamos y analizamos y reflexionamos sobre ella nos lleve a tomar decisiones sobre el proceso mismo de enseñanza, sobre nuestra praxis educativa. Así que realmente esa reflexión profunda que hacemos de la información que nosotros recogemos nos puede llevar a reenseñanza, a trabajar aquellas áreas donde el estudiante y nosotros, ¿verdad? Nos podemos dar cuenta de que el estudiante necesita atención. Así que este proceso de recopilar información es sumamente importante porque nos provee información, ¿verdad? Del día a día, de lo que está pasando en ese día a día, en ese salón, en esa aula, para poder tomar decisiones basadas en la información que recopilamos. Hay, en esencia, varios tipos de evaluación. Yo voy a discutir aquí la evaluación, me voy a enfocar más en la evaluación formativa y la evaluación sumativa, pero está la evaluación diagnóstica, que básicamente esta evaluación incluye la observación, entrevistas, conocer los estilos de aprendizaje de los estudiantes, eh, determinar qué causas podrían estar, perdón, salí de qué causas, perdón, qué causas podrían estar afectando que el estudiante aprenda, ¿verdad? Eh, Cuando el estudiante, por ejemplo, presenta algún problema de aprendizaje y nosotros lo desconocemos, nosotros los docentes usualmente, por lo menos los de Río Piedras, y me imagino que las otras instituciones también, recibimos de las oficinas que atienden la diversidad funcional de los estudiantes, información sobre acomodos. Usualmente esa información del estudiante nos dice qué deberíamos hacer para atender a ese estudiante en su problemática, ¿verdad? Sin saber realmente cuál es el diagnóstico del estudiante. Nos dan una información general y nosotros pues debemos atender esa información probablemente en una conversación informal con el estudiante para ver cómo el docente va a colaborar, ¿verdad? Eh, de manera adecuada para atender ese problema de aprendizaje que ese estudiante presenta. Así que el diagnóstico probablemente ya está hecho porque ese estudiante trajo una información de sus médicos, de sus psicólogos, ¿verdad? Cualquiera que sea la causa. Y esta oficina la maneja y entonces nos comunica qué es lo que debemos hacer. Pues en esencia, esta evaluación diagnóstica ya a nosotros nos llega y podemos tomar decisiones de cómo vamos a proceder con este estudiante en términos de ¿verdad? Hacerle ese acomodo. En el caso de la evaluación para la ubicación,
Aquí muchas veces lo que se hace en este tipo de evaluación, que se dan pruebas, se dan, ¿verdad? Antes de comenzar un curso para ver cuáles son las áreas de necesidad o fortalezas en términos del el aspecto académico, el aspecto de conocimiento de las disciplinas. Si existen áreas de necesidad, pues se ubica al estudiante en programas remediales o si existen áreas de fortaleza, se ubica al estudiante en un programa acelerado. Muchas universidades y muchas instituciones educativas utilizan información que provee el College Board. Por ejemplo, las pruebas de nivel avanzado en muchas instituciones se utilizan para ubicar estudiantes, digamos, en cursos de inglés avanzado o inglés de honor o inglés intermedio o inglés básico. Así que las instituciones utilizan una diversidad de pruebas o las pueden también ofrecer en la institución para ubicar a los estudiantes en, ¿verdad? En cursos avanzados o cursos básicos. Eso se hace mucho y entiendo que en Río Piedras se hace también. La Facultad de Humanidades ofrece unas pruebas en inglés para los estudiantes para ubicarlos también en su segundo año de inglés en cursos que tengan una diversidad de niveles. Eso se llama evaluación para la ubicación. Está la evaluación formativa, que ya esa está más asociada a lo que se está haciendo en la sala de clase, porque el propósito es determinar si el estudiante está progresando en el logro de los objetivos establecidos en los cursos. Y esa evaluación está ligada a la instrucción diaria en la sala de clase. Quiere decir que es una evaluación que se va haciendo en el día a día para ir tomando decisiones con relación a cómo estudiante está desarrollando los conceptos y las competencias que esperamos que desarrollen en el curso. Y para mí es la evaluación más importante y es la que más, a la que más importancia le debemos dar, ¿verdad? Y entonces, porque esto es parte del ciclo este, ¿verdad? De aprendizaje. En ese tipo de evaluación, que es la evaluación formativa, y es la que se trabaja en el día a día, pues nosotros presentamos al estudiante las metas de aprendizaje, usualmente al inicio del curso. Le presentamos el contenido del curso, le hablamos un poco de cuáles son los objetivos, las competencias que queremos lograr a la luz de los prontuarios o sílabos. Eh, Básicamente lo discutimos, ¿verdad? Y ellos saben cuál es la dirección que va a tomar el curso, se clarifican los criterios, las actividades que se van a generar en ese salón, cuáles son los trabajos que se les requieren, etcétera. Y empezamos entonces en un proceso de recoger evidencia en ese proceso de evaluación formativa para ver dónde estamos, para ver cómo los estudiantes están adquiriendo los conocimientos. Así que a la luz de unos procesos que delineamos, pruebas, tareas, ¿verdad? E instrumentos que diseñamos, pues vamos a interpretar esa evidencia, usualmente cuantitativa, pero también puede ser cualitativa, que estamos recogiendo para ver si existen brechas en el aprendizaje. Si el estudiante está adquiriendo los conceptos, las destrezas, las competencias de una manera adecuada o si no lo hay, ¿verdad? De tal manera que esa reflexión y análisis nos puede llevar a hacer un ajuste en la enseñanza, de tal manera que podamos retroalimentar a los estudiantes para que ellos puedan lograr llegar a los niveles que queremos que lleguen, ¿verdad? Con el propósito de cerrar la brecha e iniciar el ciclo de nuevo. O sea que es un proceso bien importante en la evaluación del estudiante y nos debemos concentrar en ese, ¿verdad? Y vamos a ver ya mismo cómo la rúbrica puede ser un instrumento que nos pueda llevar a esa reflexión y ese análisis. También está la evaluación sumativa, que es la evaluación que se hace al final de una unidad, al final de un semestre, al final de un curso, a mitad de un curso, ¿verdad? La evaluación parcial que hacemos de los estudiantes cuando el semestre está justo en su mitad y la evaluación que hacemos al final para adjudicar una nota. Pues esta evaluación se llama evaluación sumativa, pero ¿verdad? La más importante aquí es la formativa, porque es la que le permite tanto al docente como al estudiante hacer ajustes para
evidenciar los logros, ¿verdad?, que queremos que los estudiantes alcancen. Así que la rúbrica un poco en este caso se convierte en un instrumento donde nosotros vamos a estar quizás viendo, y el estudiante también, cuál es el nivel de progreso del estudiante en una diversidad de tareas, donde la rúbrica, ¿verdad?, es adecuada para utilizarse. Como definición, la rúbrica es una matriz de valoración en la cual se establecen unos criterios y unos indicadores de desempeño conectados a una escala para determinar la calidad de la ejecución de los estudiantes en tareas específicas, de tal manera que nos permita obtener una medida aproximada tanto del producto como del proceso. Por eso, en este caso, estamos conectando la rúbrica como un instrumento de evaluación formativo, ¿verdad? Y eso vamos a ver que hay dos tipos de rúbricas. ¿Cuál de las rúbricas se acomoda más a esta definición de evaluación formativa? Los componentes de la rúbrica son los criterios, que son aquellos, ¿verdad?, elementos que caracterizan la conducta esperada o requerida para completar una tarea particular. Así que cuando uno le da una tarea al estudiante, esa tarea debe tener unos objetivos, unos propósitos de qué es lo que se va a lograr, qué es lo que se quiere lograr, cuáles son los elementos que yo voy a considerar como importantes para yo emitir mi juicio de valor sobre la ejecución del estudiante. Cada uno de estos criterios debe tener unos indicadores de desempeño que son los que van a indicar el grado de competencia que categoriza la ejecución de los estudiantes basadas en esos criterios. O sea, cuál es la especificidad del criterio y cómo yo voy a tratar de delimitar todos los posibles indicadores que me demuestren a mí que el estudiante logra ese criterio o ¿verdad? Tiene un nivel de ejecución alto, medio, bajo en ese criterio. Y para eso entonces desarrollamos unos niveles que sería como una escala donde se indican los valores o puntuaciones para yo poder cuantificar esa ejecución y para facilitar una medición más precisa y objetiva, porque la rúbrica entonces se convierte en un instrumento de medición, ¿verdad? Y como instrumento de medición, ya que vamos a adjudicar puntuaciones, vamos entonces a considerarlo como un instrumento que hay que determinar sus características psicométricas. Y ya mismo vamos a entrar en esas características psicométricas y cómo se pueden evidenciar en la rúbrica. Y aquí les voy a dar un contraejemplo. Esto es un contraejemplo cuando nosotros nos iniciamos aquí en el recinto, en el proceso de crear una cultura de evaluación y assessment. Se desarrolló unos dominios del aprendizaje en el recinto establecidos por los decanos y en aquel tiempo la rectora, y se identificaron unos dominios importantes como comunicación efectiva, investigación y creación, pensamiento crítico y otros más, ¿verdad? Eh, y se decidió entonces crear una oficina, la cual me correspondió a mí en ese momento crear la oficina y comenzar a hacer los procesos de avalúo de los distintos programas. Un trabajo arduo y, ¿verdad?, tomó muchos años crear esa cultura de avalúo en el recinto. Pues se le pidió a los programas, en este caso cuando yo hablo de programas me refiero a, ¿verdad?, los programas académicos. Por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Naturales, pues los programas podrían ser química, física, matemática, biología, ciencias ambientales, ciencia de cómputo, todas las disciplinas que componen esa facultad. En la Facultad de Humanidades, pues podría ser Bellas Artes, lenguas extranjeras, lingüística, estudios hispánicos, todas las disciplinas que componen la Facultad de Humanidades. Así que estábamos hablando como de 50 y pico de programas y cada programa tenía que desarrollar sus instrumentos para evaluar distintas tareas de los estudiantes. Y les voy a presentar aquí una, y no voy a decir la facultad en ese momento, que decidió evaluar
comunicación efectiva, ¿verdad? Comunicación efectiva es un dominio bien amplio y había que definirlo. En este caso, yo no voy a decir qué fue lo que ellos trataron de evaluar, pero se presentó una rúbrica. Esta fue una rúbrica que presentaron al inicio para una actividad y que iba a ser trabajada en todas las secciones de una disciplina particular. Vamos a pensar que lo iban a trabajar 4 profesores y esta fue una parte de una de las rúbricas, no está completa, parte de una rúbrica que ellos presentaron, ¿verdad? De inicio. Recuerden que esta rúbrica iba a ser trabajada, iba a ser de manera individual, digamos, por 4 profesores. Cada profesor en sus grupos la iba a aplicar una tarea particular, ¿verdad? Que iba a diseñar. Pues, ¿qué pasa? Que miren aquí, y por esto es que esto es un contraejemplo, cómo se puede evidenciar y cómo podrían 4 evaluadores puntuar un trabajo. Vamos a ver, por la imprecisión misma de la manera en que está redactada. Por ejemplo, cuando habla de volumen, ¿verdad? Dice, el volumen es lo suficientemente alto eh, para ser escuchado por todos los miembros de la audiencia a través de toda la presentación. Así que yo podría pensar que esto probablemente, si está hablando de volumen, ¿verdad? Volumen es una palabra que aquí pertenece al dominio físico, el dominio de la voz. eh, pues es que la persona va a ser escuchada, ¿verdad? Así que probablemente pienso que es una presentación oral, digamos, ¿verdad? Por eso no he trabajado todavía cuál era el propósito del contenido de esta rúbrica. El volumen es lo suficientemente alto para ser escuchado por todos los miembros de la audiencia a través de toda la presentación. Si fue escuchado por todos los miembros de la audiencia, la persona le va a adjudicar 4. Pero si el volumen es lo suficientemente alto para ser escuchado por todos los miembros de la audiencia, al menos el 90% del tiempo, ¿verdad? Pues ahí hay una imprecisión porque primero hay que definir qué es esto de volumen alto, ¿verdad? Eh, como yo sé que el 90% del tiempo el estudiante habló con un volumen alto y qué pasó con el otro 10. Pues uno podría pensar, ¿y qué instrumento de medición de los decibeles se utilizó y cómo la persona calcula el 90% del tiempo, ¿verdad? Así que hay una imprecisión entre nivel a nivel para yo poder bajar del nivel 4 al 3, que habría que tener unos instrumentos para yo poder adjudicar 3, ¿verdad? En lugar de 4. Pero entonces la 2 dice, el volumen es lo suficientemente alto para ser escuchado por todos los miembros de la audiencia al menos el 80% del tiempo. Ahí hay una imprecisión mayor porque si fue escuchado por todos los miembros de la audiencia, pero fue solamente el 80% del tiempo, ¿cómo se calculó? ¿Cuál fue el parámetro para calcular ese 80%? ¿Verdad? Así que el 3 y el 2 son bien imprecisos. El 1 dice, el volumen con frecuencia es muy débil para ser escuchado por todos los miembros de la audiencia. Pues un poco también depende de dónde esté ubicada la persona que va a evaluar ¿verdad? Porque si es un profesor el que está evaluando a un estudiante, pues dónde está ubicado el profesor, cómo determinó. O sea que hay una imprecisión increíble en cuáles son, cómo se contabiliza eso, ¿verdad? Básicamente uno podría pensar si el profesor que la hizo puede ser capaz de hacer esto, pues a lo mejor ha tenido la experiencia, pero otra persona que llegue y quiera utilizar esa rúbrica, pues no va a contar, ¿verdad? Con los elementos para poder indicar esos niveles de desempeño de manera adecuada, porque hay una imprecisión en cada una de las indicadores que serían lo que está dentro, ¿verdad? En esta intersección del nivel con el criterio estarían los indicadores de desempeño. Habla con oraciones completas 99% al 100%, ¿verdad? O sea que habla con oraciones completas que realmente eh, no, hay imprecisión, hay desbalance en los niveles
Por ejemplo, habla utilizando oraciones completas. Habría que ver qué es una oración completa, cómo define lo que es una oración completa, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos que caracterizan una oración completa? Eh, Así que hay una imprecisión también en oraciones completas, eh, porque no aclara qué es ¿verdad? ¿Qué es una oración completa? Eh, Se mantiene en el tema todo el tiempo, ¿verdad? En seguimiento del tema. Se mantiene en el tema la mayor parte del tiempo, entre 99 y 90. ¿Cómo uno determina eso? ¿Verdad? Recuerden que esto fue una rúbrica que se presentó inicialmente como la rúbrica para evaluar esos elementos de probablemente esa presentación oral, ¿verdad? Así que si ustedes se fijan, eh, realmente, aquí dice comprensión. El estudiante puede con precisión contestar casi todas las preguntas planteadas sobre el tema por sus compañeros de clase, ¿verdad? O sea, que aparentemente uno pensaría que el que va a entender o sea, si yo estoy haciendo una presentación, las personas son las que van a ¿verdad? Si mi presentación fue tan clara que los estudiantes pudieron entender cuál era el tema, pero aquí en este caso es que el estudiante que está presentando conteste preguntas de la audiencia, ¿verdad? O sea que es como uno no puede precisar aquí qué es lo que se pretende evaluar, cuál es la competencia que se pretende evaluar. Así que este modelo de rúbrica, porque se me había olvidado decirles que cuando se les convoca a los docentes en unos talleres que se dieron, ¿verdad? Se les sugería que debían operacionalizar los indicadores y esa operacionalización de los indicadores debía contener algún elemento cuantitativo, ¿verdad? Para poder uno medir. Y en este caso, pues lo hicieron de esta manera, ¿verdad? Así que, y si ustedes se fijan, hay cuantificación usualmente en los niveles 4, 3, 2, pero en el nivel 1 prácticamente no hay cuantificación, ¿verdad? Así que se hacía bien difícil utilizar esta rúbrica, sobre todo si va a ser utilizada por varios profesores que no tuvieron participación en el desarrollo de la misma. Así que esto sería un contraejemplo de cómo no debería ser una rúbrica, ¿verdad? Eh, Algunos errores, aunque es de 4 niveles, las descripciones no están equilibradas. Los extremos son más claros que los intermedios. En otras palabras, si ustedes se fijan, el último quizás es más claro que los intermedios, porque no se puede a veces distinguir digamos, entre el 3 y el 2, ¿verdad? Sería bien difícil. Eh, los criterios volumen, oraciones completas, segmento del tema, no se vinculan con una competencia o destreza claramente definida, ¿verdad? Como por ejemplo comunicación escrita, presentación oral, pensamiento crítico. Quiere decir que estaba bien vago esa rúbrica para uno poderla utilizar. Por eso lo uso como contraejemplo. Algunos errores que podrían tener esta rúbrica es básicamente que los criterios no están alineados a competencias particulares de lo que un docente quisiera evaluar, ¿verdad? Y esa categoría conceptual con ese error puede tener un efecto en que la rúbrica no es válida, no sea un instrumento válido para medir esa competencia particular. Si los indicadores, los indicadores son los elementos constitutivos del criterio para adjudicar el nivel, si están vagos y subjetivos, pues eso le va a dar baja confiabilidad a la rúbrica porque la adjudicación de puntuaciones va a ser bien diferente entre distintos jueces, ¿verdad? Que estén evaluando. Si la escala tiene unos niveles sin gradación real, como lo era esta, eso va a haber una dificultad para uno poder diferenciar el desempeño si yo voy a utilizar más de un juez evaluando al estudiante. En términos de formato, esa falta de estructura clara y paralelismo dificulta la aplicación y el uso de las rúbricas. Si en el aspecto metodológico la calibración no está ponderada, no está bien ponderada, va a haber resultados inconsistentes en términos de puntuaciones, lo que va a afectar la confiabilidad del instrumento, ¿verdad? Y si
no, el contenido no está claro, pues tiene poca utilidad formativa la rúbrica, porque la utilidad formativa podría ser que si el estudiante va a trabajar esa tarea en varias ocasiones, pues pueda mejorar, ¿verdad? Progresivamente en la misma. Así que el problema de tener una rúbrica que no encaje dentro de los parámetros lógicos que nosotros queremos evidenciar, pues nos va a causar problemas tanto de validez como de confiabilidad. Esta sería una mejor versión, ¿verdad? Pero aún así, ellos hicieron unos cambios a esto, ¿verdad? Y esta fue una mejor versión. Eh, Hicieron un cambio, por ejemplo, en la primera, en lo que era volumen, lo cambiaron a extensión y desarrollo del contenido. Y entonces, pues, trabajaron la rúbrica co- con unos descriptores particulares, ¿verdad? Como iniciado en desarrollo satisfactorio excelente, donde hay una tendencia más formativa de ver al estudiante. Si el estudiante va a trabajar va a hacer esta tarea en varios momentos, pues puede verse si puede elaborándose, ¿verdad? Desarrollándose en el trabajo de una manera progresiva, desde iniciado hasta llegar a excelente, porque se puede evaluar el producto varias veces. Así que en este caso, ellos hicieron unos cambios, por ejemplo, cambiaron el criterio y le llamaron extensión y desarrollo del contenido. Antes era volumen. El texto es muy breve y no desarrolla la idea central, faltan secciones esenciales. El texto ofrece una idea parcial del tema, pero la extensión es insuficiente para aplicar o sustentar ideas. En el desarrollo, en la parte de satisfactorio, el texto desarrolla adecuadamente el tema con extensión suficiente, aunque algunas ideas podrían profundizarse. ¿Verdad? Y aquí un poco se ve más el elemento progresivo entre cada nivel hasta llegar al excelente, que es el texto desarrolla completamente la idea central con argumentos, detalles y ejemplos relevantes, manteniendo una extensión coherente con la tarea. Un poco mejoraron, ¿verdad? Y fíjense que no utilizaron nada cuantitativo aquí, ¿ok? Simplemente fue una descripción bastante cualitativa de lo que querían medir, eliminando algunos de los componentes anteriores que no estaban atados, ¿verdad? Al, al- a la competencia que ellos querían medir. Eh, Voy a pasar a lo próximo. Fíjense, está la diferencia entre esta rúbrica que tiene los criterios en la parte izquierda y entonces el nivel de logro iniciado en desarrollo satisfactorio excelente, y lo que está entre, ¿verdad? En la matriz, entre esta columna y esta fila, que serían los indicadores de logro para yo determinar si en este criterio el estudiante está en iniciado, en desarrollo, en satisfactorio, en excelente. Este es un tipo de rúbrica. Este otro tipo de rúbrica, que fue otro ejemplo de los que ellos presentaron, ¿verdad? Se evaluaba de esta manera. O sea, era una rúbrica que tenía básicamente dos columnas, ¿verdad? En esta columna tenía los niveles de desempeño desde el mayor hasta el menor. Entonces, una descripción general completa de qué era lo que el estudiante debía completar para poder adjudicarle 3. Y en este caso, estos son rúbricas iniciales cuando estábamos trabajando en el inicio con los procesos de avalúo de los programas. Aparece el título de la presentación y el nombre de los autores, lo cual está atado a una presentación, digamos, con transparencias, ¿verdad? El título atrae la atención del espectador. Las diapositivas presentan menos texto que imagen. En las diapositivas que presentan texto predominan frases con una longitud no superior a 2 líneas. Utiliza un vocabulario llano, simple y preciso. El texto es legible y no presenta ninguna falta de ortografía. Si todo eso se da, pues se le adjudica un 3, ¿verdad? En este caso, en esta rúbrica, perdón, en esta rúbrica, en el nivel 2 dice aparece el título o el nombre de los autores. El título no atrae la atención, pero informa de manera eficaz el contenido de la presentación.
Las diapositivas presentan más texto que imágenes. Se encuentran tanto frases cortas como largas, sin ninguna justificación. A veces utiliza palabras complejas o de significado pobre. La falta de ortografía son solo de tilde. Piense que se centró en solamente algunos aspectos particulares de la escritura. Aquí habla un poco de que el título no atrae la atención y aquí dice que atrae la atención del espectador, pero ¿cómo la persona determina eso? El que va a evaluar, ¿verdad? ¿Cómo sabe que ese título es atractivo? ¿Fue atractivo para él o fue atractivo para el espectador? ¿Cómo lo sabe? ¿Hizo algún sondeo sobre eso? ¿Verdad? Estos son iniciales, ¿verdad? En aquel tiempo, bien imprecisas. No aparece ni el título ni el nombre de los autores de la presentación. Las diapositivas se presentan rellenadas de texto. Predominan las frases largas, es difícil comprender su significado con una sola lectura. Todo el texto está lleno de palabras vagas o complejas. La sintaxis del texto es desordenada o poco legible, variadas faltas de ortografía. ¿Verdad? Se centró básicamente en el contenido de la transparencia, no necesariamente en el contenido de la presentación, ¿verdad? Así que fueron intentos que tuvieron su, ¿verdad? Su sentido en aquel momento, pero fue un momento en que las personas que estaban haciendo esto desconocían lo que era desarrollar una rúbrica, ¿ok? Así que esto lo voy a considerar como contraejemplo, ¿ok? Y ahora vamos entonces a trabajar con dos tipos de rúbrica. La primera rúbrica que ustedes vieron, aunque mal hecha, ¿verdad? Mal diseñada, se considera una rúbrica analítica. La rúbrica analítica es la que evalúa inicialmente por separado diferentes partes del producto o desempeño y luego se suman las puntuaciones para obtener una calificación total, como en el caso de la primera que tenía 4 niveles y tenía varios criterios y entonces dependiendo de lo que uno le adjudique a cada criterio, pues usted puede sumar y obtener una puntuación, ¿verdad? Global. Y eso se conoce como una rúbrica analítica. La segunda versión que vimos, que fue donde todo está colapsado en un nivel, se llama rúbrica holística. Y porque se utiliza para evaluar la totalidad de un proceso o producto, sin juzgar por separado las partes. Las partes están todos los criterios están resumidos en un nivel, ¿verdad? Y es entonces una rúbrica desde el punto de vista con otro propósito, no con un propósito formativo, sino con un propósito sumativo, de evaluación sumativa. Las rúbricas analíticas se prefieren cuando se requiere un proceso o respuesta enfocada porque evalúan individualmente diferentes habilidades o características que requieren que se examine el producto varias veces. De ahí su carácter formativo, ¿verdad? Que cuando el estudiante va a hacer una tarea y se va a ver la tarea en varios momentos, como por ejemplo, podríamos pensar un ensayo, una investigación, una propuesta de investigación, que el estudiante va a trabajar esa fase de la propuesta en varios momentos, pues se puede ver el progreso del estudiante si se elabora bien una rúbrica analítica, porque el estudiante puede ver su progreso de manera, ¿verdad? A través del tiempo. Las rúbricas analíticas, en este tipo de rúbricas, los estudiantes reciben retrocomunicación en cada uno de los criterios evaluados. Por lo tanto, se puede crear un perfil de cuáles son las fortalezas y retos de cada estudiante y también se puede utilizar para ver cómo en el grupo, si cada estudiante está trabajando, dónde están las áreas de fortaleza y de necesidad en esa tarea, porque colapsa, ¿verdad? Vamos a tener toda la información, tanto del estudiante como del grupo. Y entonces el estudiante se puede autoevaluar y podemos entonces también ver cuáles son las áreas de necesidad grupales que yo tengo que atender para que se fortalezca ¿verdad? Y mejore la tarea. Así que son bien útiles desde el punto de vista de evaluación formativa, porque promueven ese tipo de valoración, ¿verdad? Y de evaluación. Y básicamente, esta es la estructura, ¿verdad? Tenemos los niveles de ejecución o de desempeño,
tenemos los criterios y entonces tenemos los indicadores de cada criterio para cada nivel. Y estos indicadores de desempeño es lo que uno debe desarrollar de una manera bien clara para poder emitir el juicio de valor de qué adjudicar, qué puntuación adjudicar al estudiante. Las rúbricas holísticas pueden resultar en un proceso más rápido que utilizar una rúbrica analítica. Casi siempre se utilizan cuando el propósito de la valoración es sumativo, cuando usted va a evaluar ya un trabajo al final, pues puede quizás utilizar una rúbrica holística. Pero no se provee mucha retrocomunicación al estudiante porque, ¿verdad? No está todo generalizado y el estudiante no sabe si usted le adjudicó un 3 en lugar de 4, por qué le adjudicó el 3, cuál fue el área en que el estudiante puede mejorar y no, ¿verdad? No se le informaría al estudiante. Así que cada una tiene su uso, ¿ok? Y básicamente la estructura es así, ¿verdad? Escribe el nivel y entonces los criterios e indicadores están todos contenidos en esa celda. ¿Cuál de los dos tipos de rúbrica es mejor? Pues ningún tipo de rúbrica es mejor que el otro. Ambas tienen su lugar en el avalúo, en el proceso de evaluación, dependiendo del tipo de trabajo o proyecto asignado y del tipo de retrocomunicación que queremos brindarle al estudiante. Lógicamente, si es un trabajo final, ¿verdad? Y usted va a evaluar esto al final, pues probablemente la rúbrica holística sea más adecuada. Si usted va a evaluar un trabajo en distintas etapas, pues debe utilizar una rúbrica analítica, proveerle al estudiante la rúbrica y que el estudiante mismo pueda también autoevaluarse y ver cómo va progresando en el trabajo a través del tiempo. Así que si es una rúbrica para evaluación formativa, debe ser una rúbrica analítica. Serían los pasos en la elaboración de una rúbrica? Primero, delimitar su propósito. ¿Para qué yo la voy a utilizar, verdad? Va a ser formativa, va a ser sumativa. ¿Cuál es la competencia que voy a estar evaluando? ¿Cuál es el contenido que voy a estar evaluando? ¿Cuáles son los procesos que voy a estar evaluando? Para determinar el tipo de rúbrica, ¿verdad? Más apropiado. Si voy a utilizar una rúbrica analítica, si voy a utilizar una rúbrica holística. Tengo que determinar si voy a adoptar una rúbrica que ya yo cotejé y se podía utilizar, ¿verdad? Entiendo que se puede utilizar, si la voy a adaptar o la voy a construir. Porque muchas veces, y sobre todo en el momento en que nosotros estábamos trabajando en la oficina de evaluación del aprendizaje estudiantil, aquí en el recinto, nosotros no contábamos con rúbricas, ¿verdad? Y lo que hacíamos era que hacíamos revisión de otras universidades parecidas a la nuestra que habían atendido actividades o competencias parecidas a las que estábamos trabajando aquí, de acuerdo a los dominios del aprendizaje que estábamos tratando de evidenciar para la acreditación. Y buscábamos rúbricas en otras instituciones y veíamos a veces, ¿verdad?, rúbricas que nos podían ayudar. Y entonces nosotros decíamos, bueno, esta rúbrica que la utiliza la Universidad de Ohio, podemos utilizarla porque es bastante consona con las competencias que nosotros estamos trabajando, así que podemos utilizarlas, vamos a adoptarla. Adoptarla es utilizar la misma rúbrica, ¿verdad? O vamos a adaptarla porque podemos hacer unos cambios. ¿Qué nosotros hacíamos? Que nos comunicábamos con las personas de avalúo del aprendizaje de esa institución para ver si nos autorizaban a utilizar, ¿verdad? Nos dejaban utilizar su rúbrica. En la mayoría de los casos sí lo hacían, eh, ¿verdad? Y nos decían que si la íbamos a adoptar o a adaptar, que le enviáramos a ellos cuáles eran los elementos de esa adaptación que habíamos hecho y por qué. Y si la íbamos a usar en español, que por favor le enviáramos la versión al español para ellos tenerla para algunos cursos que fuesen, ¿verdad?, de lenguas extranjeras. Así que hacíamos unos convenios con ellos y utilizábamos muchas rúbricas de instituciones o secundarias evaluadas por Middle State y que ya estaban, ¿verdad?, en uso
en esa institución. La mayor parte de las rúbricas que usamos las adaptamos porque no necesariamente atendían los elementos que nosotros queríamos atender aquí en el recinto. Pero hubo muchas rúbricas que tuvimos que construir, ¿verdad? Sobre todo en muchos de los programas de aquí de la universidad que eran muy diferentes a los de esas universidades. Así que tuvimos que entonces nosotros construir rúbricas. Y ahí es que vino la situación de que muchos docentes no sabían, no estaban muy pues, enterados de estos procesos de avalúo y se les hacía difícil desarrollar sus propias rúbricas, ¿verdad? Así que hay que revisar literatura para definir los constructos. Eso lo tuvimos que hacer mucho, ir a la literatura para poder definir cuáles eran los elementos que íbamos a incluir a la luz de los dominios del aprendizaje que había en el recinto en ese momento, que eran creo que 15, ¿verdad? Y entonces pues se nos hacía a veces muy difícil construir rúbricas por la complejidad de algunos de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, la cuestión de los aspectos éticos, cómo uno evalúa el aspecto ético del estudiante, cómo uno evalúa responsabilidad social, que era uno de los dominios del aprendizaje. Había algunos que era bien complejo por su naturaleza, eh, medirlo, ¿verdad? Cuantificarlo. Así que tuvimos que ser bastante creativos para poder desarrollar rúbricas que atendieran esos dominios tan amplios que tenía el recinto. Luego de revisar esa literatura y un poco ver cómo lo habían hecho otros y cuáles eran los elementos que podíamos considerar y operacionalizar, pues había que seleccionarlos, crear la escala, ¿verdad? Delimitar los criterios y redactar indicadores y entonces utilizarla y revisarla. Eran procesos bastante difíciles porque eran novedosos tanto para los profesores como para los que estábamos trabajando con el proyecto de avalúo institucional, ¿verdad? Aunque yo tenía una experiencia en psicometría, mi experiencia estaba más bien limitada al desarrollo de pruebas, ¿verdad? Por ejemplo, College Board o Educational Testing Service. Tenía un conocimiento de avalúo general, pero nunca había trabajado directamente con el desarrollo de rúbricas. Así que fue un proceso de aprendizaje tanto para nosotros como para los docentes del recinto. Determinar, ¿verdad? Si se va a adoptar, como les dije, que ahí se identifican rúbricas ya creadas y se utilizan tal y como ha sido construida. Hubo algunas que no funcionaron y las usamos igual, ¿verdad? Incluso, pues, había que darle el crédito a la institución que nos había permitido el uso de la misma, ¿verdad? Y entonces, pues, si hacíamos algún cambio, que era adaptarla, nos comunicábamos con ellos y le enviábamos los cambios realizados a las rúbricas que ellos nos habían facilitado. En el caso de cuando nosotros construíamos rúbricas propias, también compartíamos esas rúbricas con las instituciones que nos daban espacio para utilizar las mismas. Hubo mucha comunicación, recuerdo, en ese tiempo con la Universidad de Ohio, que es una institución bastante parecida a la nuestra en términos de cantidad de estudiantes y de programas, y entonces compartimos mucha información entre las personas que estábamos acá, que tenemos a cargo el assessment del aprendizaje institucional. También cuando íbamos a congresos y a conferencias fuera de Puerto Rico, compartíamos información con otros colegas de otras instituciones y ellos compartían información con nosotros, ¿verdad? Y así fuimos mejorando el desarrollo de las rúbricas institucionales. Lo- los niveles de la escala, pues hay que identificar, ¿verdad?, cuántos niveles se van a utilizar. Puede ser de 3 niveles, de 4, 5, 6 niveles. Puede ser de 2 niveles, bueno, 2 niveles, puede ser de 3. Se sugiere que sea de 4, ¿verdad? De hecho, eh, estos son ejemplos ¿verdad? De 3, 4 y 5 niveles, pero, por ejemplo, la Asociación Americana de Instituciones Universitarias, de Colegios y Universidades, sugiere 4.
y CAEP, que es una institución que evalúa las escuelas de educación, y- sugiere 4. Y estos son los calificativos, ¿verdad? De cómo se denominan los 4 niveles. Iniciado, en desarrollo, satisfactorio y excelente. Estos son los que sugiere la ACU y el CAEP. Y eso es la que se utiliza mucho aquí en la universidad. Estos serían 5 niveles, ¿verdad? Y la de College Board, por ejemplo, cuando College Board evalúa escritos de estudiantes, utiliza esta. Excelente, bueno, satisfactorio, aceptable, insuficiente, deficiente. Esta es la escala que utiliza College Board de 6. Claro, si usted hace una rúbrica de 6, el problema es poder determinar cuál es la diferencia entre cada nivel, ¿verdad? Porque tiene que degradar los indicadores para que se vea de manera natural esa degradación. Y mientras más niveles usted tiene, más difícil es hacer esa degradación de nivel. Porque a veces usted dice, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre satisfactorio y aceptable? Si son prácticamente igual, ¿verdad? Y es porque tiene muchos niveles. Por eso es que se sugieren 4. ¿Cuál es el problema con niveles impares? Los niveles impares se ha estudiado estadísticamente las calificaciones que se le otorgan a los sujetos cuando son impares y se ha visto que la mayoría de las personas se van por el medio. O sea, como hay un medio, se van al medio y entonces no hay mucha variabilidad en las puntuaciones adjudicadas y al no haber mucha variabilidad, eso afecta a la confiabilidad del instrumento. Y un instrumento que no es confiable, pues hay, ¿verdad? Implica inconsistencia en la adjudicación de puntuaciones. Por lo tanto, no lo hace adecuado para ser usado. Por eso es que tanto en la 3 como en el 5 se ha visto que se van a los medios. ¿Verdad? Las personas que evalúan tienden a irse al medio, no a los extremos. Y entonces, pues hay poca variabilidad. Incluso, ¿verdad? Los medios podrían ser estas 3 y descartan mucho los dos extremos y entonces resulta difícil. El problema con 6 niveles, como les dije, es la misma construcción del instrumento, pues se hace difícil poder deslindar un nivel de otro y muchas veces son bien parecidos. Entonces las personas tampoco pueden adjudicar bien de manera adecuada y acertada la puntuación. Por eso se sugiere 4, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Bien. ¿Cómo desarrollar una rúbrica analítica? Primero hay que establecer con claridad dentro de la actividad qué es lo que se va a evaluar. ¿Qué es lo que usted va a evaluar? ¿Va a ser objetivos de aprendizaje? ¿Qué, qué nivel de desempeño usted va a estar tratando de evidenciar ahí? Comportamientos, competencias. ¿Qué es lo que usted va a estar evaluando? Eso tiene que estar bien claro, ¿verdad? ¿Qué es lo que se evalúa dentro de este trabajo? Y eso le da el sentido de validez de contenido a la rúbrica. La validez de contenido es la característica psicométrica más importante de un instrumento de medición, ¿verdad? Que pida lo que pretende medir. Así que cuando, por ejemplo, vienen las instituciones que acreditan los programas a Puerto Rico, una de las evidencias que piden es cuál es la validez de contenido de los instrumentos, cómo se determinó la validez de contenido del instrumento. Y entonces hay que documentar a la luz de las disciplinas, ¿verdad? ¿Qué es lo esencial en esa disciplina? Para poder decir que esa rúbrica tiene validez de contenido dentro de la competencia que se quiere medir. Ellos sugieren, ¿verdad? Ellos exigen que se presente evidencia de esa validez de contenido. Y es básicamente describir de manera adecuada qué es cómo está conectada esa competencia con la disciplina, o sea, con lo que se quiere, con la tarea que se le da al estudiante. Pues lógicamente para esto se debe buscar un buen modelo e identificar características que definan un buen trabajo. La, la, Hoy día, pues hay mucha información en las redes, mucha información en las instituciones que evalúan,
sobre modelos de rúbricas que evalúan una diversidad de tareas. Se debe describir lo más claramente posible los criterios de desempeño específicos que se van a utilizar para llevar a cabo la evaluación. Y esos deben estar alineados con los objetivos del curso, porque eso también es un elemento de validez de contenido. ¿Verdad? Yo tengo que medir lo que enseño. Tiene que estar reflejado, esos criterios de desempeño deben estar reflejados en los objetivos de enseñanza del curso, ¿verdad? Asociados al curso. Igual que las pruebas que se diseñan, ¿verdad? Para evidenciar ese alineamiento entre el objetivo y la pregunta que se desarrolla en el examen. Por eso es que las pruebas también deben tener validez de contenido, porque deben estar alineadas a los objetivos, los contenidos que se enseñan en el curso. Y eso es importante que esté documentado. Se establecen entonces los indicadores de desempeño que puede alcanzar el estudiante y se le puede añadir una escala numérica. Usualmente, ¿verdad? A ese excelente o a ese iniciado en desarrollo se le adjudica un número. Usualmente, si son 4 niveles, pues 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Depende. Eh, ¿verdad? Fíjense que hasta ahora yo no he utilizado el cero en esta rúbrica, ¿verdad? Entendiendo que el estudiante siempre va a hacer algo con la tarea. Hasta ahora ninguno de las que yo le he presentado tiene cero. Revise lo que ha plasmado en la matriz de valoración para asegurarse que no le falta nada. O sea, haga una revisión profunda de esa rúbrica para ver si le falta algo, ¿verdad? Muchas veces utilizamos a otros colegas que nos ayuden a este proceso de validación. Una persona que enseña el mismo curso para que nos dé retrocomunicación sobre la rúbrica que hemos diseñado. Y se tiene que entonces practicar en la administración de esa matriz valorativa para desarrollar consistencia en la evaluación. Esto quiere decir que cuando yo vea dos tareas, sea bien consistente en la manera en que yo adjudico puntuaciones. En la medida en que eso se da, ¿verdad? Ese desarrollo consistente al evaluar, estoy aportando a la confiabilidad del instrumento. ¿Ok? Y esto se puede hacer eh, de una manera también de calibración. Se pueden utilizar varias personas para ayudar a calibrar la adjudicación de puntuaciones. De hecho, aquí en el recinto, cuando nosotros estábamos al inicio ofreciendo los talleres, se dio una situación que era que íbamos a administrar unas pruebas en los inicios a los estudiantes que llegaban nuevos al recinto, que claro, la clase entrante, se le daba una prueba de redacción. Tenían que redactar un ensayo con una pregunta que se diseñaba mediante consenso con un comité institucional compuesto por profesores de español, de estudios generales, humanidades y educación del área de español, y ellos redactaban una pregunta con una rúbrica la que se utilizaba en aquel momento, y se le daba ese examen a todos los estudiantes que ingresaban. Podríamos pensar que en los inicios estamos hablando de 2000, cerca de 2.200, 2.300 estudiantes, ¿verdad? Todos los estudiantes de nuevo ingreso tomaban el examen. Pues lógicamente ese examen había que corregirlo con una rúbrica, que era la rúbrica que habían diseñado ese comité. Pues aquí lo que hacíamos era que se convocaban a profesores del área de lengua, ¿verdad? De español, para que corrigieran el examen. Pero ¿qué pasa? Que va a haber una diversidad de maneras de puntuar ese ensayo. Así que lo que hacíamos era que hacíamos unos procesos de calibración, que se seleccionaban unas pruebas particulares y se les daba a cada uno la misma prueba y cada uno tenía que evaluarla administrando la rúbrica, y atendíamos aquellos casos donde había puntuaciones bien discrepantes. ¿Verdad? Puntuaciones, por ejemplo, que una persona le diera 1
en una de los criterios y otro le diera 4. Pues ahí había una discrepancia grande, ¿verdad? Porque estaban en los extremos. Entonces, lo que hacíamos era que se discutía el por qué la persona le adjudicaba 1 versus 2 versus 3 versus 4 para llegar a consenso y básicamente que fueran consistentes en la adjudicación de puntuaciones. Así que lo que hacíamos también era que cada persona iba a evaluar por lo menos la mitad de los ensayos y la otra persona iba a evaluar la otra mitad y iban a compararse las puntuaciones para ver la consistencia. Era un proceso bien extenso, porque cada docente tenía que evaluar al menos 2 veces, ¿verdad? Lo que evaluaba uno lo tenía que evaluar el otro para entonces hacer correlaciones. Era un proceso bien complejo, ¿verdad? En este caso, eh, déjame ver dónde estábamos. Ok, aquí, ¿verdad? O sea que uno, si usted va a evaluar un ensayo con un grupo de docentes, tiene que establecer un proceso de calibración para poder adjudicar puntuaciones bastante consistentes, porque eso atiende el aspecto de confiabilidad. Y cuando, por ejemplo, vienen las agencias acreditadoras en un proyecto como este, hay que decirles que se trabajó, ¿verdad?, con este elemento para asegurar la confiabilidad. Y esto se puede también calcular, o sea, la confiabilidad se puede calcular a la luz de las puntuaciones que 2 jueces le den a, a las mismas, ¿verdad?, a los mismos ensayos, para ver cuál fue la consistencia interna dentro de esa pareja de jueces. Así que se puede calcular, ¿verdad? Algunos instrumentos de medición que parecen ser rúbricas, pero no lo son, y que mucha gente los confunde, son estos, ¿verdad? Esta, por ejemplo, parece una rúbrica, pero no es una rúbrica. Esto se llama una escala de valoración. La escala de valoración que simplemente tiene los criterios que usted va a evaluar y los niveles de desempeño, ¿verdad? Y entonces usted simplemente está evaluando esa tarea y le da una marca de cotejo de acuerdo al criterio en el nivel 4321 y entonces, ¿verdad? Le da al estudiante esa información. Pues lógicamente, como no está definido cuál es el criterio de desempeño particular para usted darle 4 en sigue el formato establecido, pues el estudiante que le dio 3, por ejemplo, en la segunda, en la tercera y en la cuarta, puede preguntar que por qué si en la primera y en la última le dio 4, en las demás le dio 3, porque no están los elementos claros, ¿verdad? Así que en este caso, esta es una escala de valoración que no tiene mucha información para el estudiante, ¿verdad? Usted puede darle puntuación, el estudiante sacaría, digamos, 9 más 8, 17 puntos, ¿verdad? Este, y el estudiante va a tener 16, pero le va a decir, ¿y por qué? Porque yo no tuve 4 en las 3 del medio, ¿verdad? Porque como no tiene comentarios, pues el estudiante no tiene claro por qué le quitó puntos, ¿verdad? Así que en este caso se utiliza para corregir de manera rápida, pero no da información al estudiante. Y está también las hojas de cotejo, que usualmente eh, son, si se observa o no se observa el, el criterio en la tarea, ¿verdad? Simplemente se observa o no se observa. Y esto se llama lista de cotejo, pero no son rúbricas. Las personas confunden mucho esta con una rúbrica. Se llama escala valorativa. Hay 2 características importantes que habíamos mencionado sobre los instrumentos de medición. Una es la validez del instrumento. Un instrumento tiene que ser válido. ¿Y qué es validez? Es el grado en que un instrumento mide realmente lo que pretende medir. Y esto está atado a los objetivos, las competencias, lo que usted quiera evidenciar ahí en esa evaluación. Y existen varias fuentes de evidencia sobre la validez de esos resultados de un instrumento. Usted tiene que decir, ¿verdad? Mira, este instrumento yo lo diseñé de esta manera, estas son las competencias, porque esto atiende los contenidos, esto atiende los objetivos del curso, está centrado en tales y cuáles objetivos, y entonces pues presenta esa matriz de validez, ¿verdad? Eh,
En este curso se pretende evaluar pensamiento crítico y se definió pensamiento crítico utilizando estos criterios. Y esa es la evidencia que usted tiene, ¿verdad? Para sostener esa validez del instrumento. Por otro lado, la confiabilidad es el grado en que la administración repetida del instrumento a un mismo individuo produce resultados iguales. Tiene que ver con la consistencia con la que se mide, ¿verdad? Y se relaciona con la exactitud de la medición. Y se expresa como una probabilidad, ¿verdad? Desde 0 a 1. Y eso se puede calcular. Se puede calcular mientras más cerca de 1, más confiabilidad tiene el instrumento. Mientras más lejos de 1, ¿verdad? Mientras más cerca de 0, pues poca confiabilidad. Una consideración estadística que se puede calcular porque usted puede tener, y de hecho en una prueba se puede calcular, ¿verdad? Y los que usan Moodle saben que en Moodle se presenta la confiabilidad del instrumento en su totalidad. La plataforma lo calcula. Así que si usted entra a la rúbrica en Moodle, puede calcular la confiabilidad de su instrumento para un grupo. Eh, Preguntas, dudas. Algunas evidencias de validez se pueden obtener en el proceso de diseño del cuestionario, del examen o la rúbrica y no requieren la administración, simplemente es documentar de manera clara cómo fue construida, cuáles fueron los elementos que se consideraron para escoger esos criterios, porque son particulares, porque están explícitamente contenidos en el prontuario, porque el docente eso es lo que va a evaluar, ¿verdad? En esa tarea y se le tiene que dar al estudiante cuáles son esos elementos que van a ser considerados en esa evaluación, con, ¿verdad? Un poco para atender uno de los principios éticos en la evaluación del estudiante es el principio ético de autonomía, que lo que indica ese principio ético de autonomía es que el estudiante tiene que ser informado de cómo va a ser evaluado, de cuáles son las consideraciones particulares de esa evaluación, qué es lo que usted va a estar evaluando en cada tarea. Y eso es parte de la evidencia de validez que va a tener su rúbrica, porque primero que lo tiene que haber compartido con el estudiante, cuáles son los elementos que van a ser considerados para evaluar. Y eso es parte de la evidencia. Todas las evidencias de confiabilidad se basan en procesos estadísticos, por lo que requiere la administración del instrumento. Muchas veces se hacen estudios pilotos para ver más o menos cómo se comporta esa confiabilidad y puede ser determinada de varias maneras. Eh, Moodle es una buena plataforma para determinar la confiabilidad de un instrumento. La próxima semana, creo que el lunes a las 3 de la tarde, voy a estar ofreciendo un webinar sobre aspectos estadísticos eh, para pruebas en Moodle, ¿verdad? Cómo utilizar las estadísticas de Moodle para mejorar el diseño de instrumentos. El lunes creo que a las 3 de la tarde. Vamos a estar mirando específicamente esta parte. La validez está relacionada con el contenido y es determinar cuán apropiado y relevante son esos ejercicios, esas preguntas al contenido que se está considerando. En este caso, los elementos de la rúbrica, que puede ser construcción de instrumentos en equipo por profesores, ¿verdad? Revisión de expertos. O sea, yo hago un instrumento y se lo doy a personas que son expertas para que me determinen si eso mide realmente lo que pretende medir, si está relacionado a la competencia, si está relacionado al objetivo. Usualmente utilizamos una planilla de especificaciones de tal manera que la persona que está emitiendo el juicio sobre si ese instrumento mide adecuadamente ese rasgo, pues pueda responder de acuerdo a su peritaje, ¿verdad? Así que puede haber una diversidad de maneras de evidenciar esa validez de contenido. Pero también puede utilizar la literatura. La confiabilidad, cuando se utilizan rúbricas o escalas de valoración, se recomienda realizar un proceso de calibración cuando sobre todo se va a corregir
en grupo. O sea, ustedes van a corregir ¿verdad? Un grupo de docentes va a corregir una tarea grupal. Como fue el caso del examen para evaluar la competencia de comunicación efectiva en el recinto, que se convocaron a todos los estudiantes a tomar ese examen, ¿verdad? Al inicio. Y entonces estamos hablando de 2000 y pico de pruebas corregidas con una rúbrica, pues tuvimos que hacer unas reuniones de calibración con las personas que iban a corregir. Y básicamente era asignarle el mismo trabajo a diversas personas, digamos 12 jueces, y ver cómo cada uno evaluaba con la rúbrica, ese ensayo, y si había discrepancias, tratar de ver cómo podemos llegar a unos entendidos comunes, ¿verdad? Para ser consistentes en la educación de puntos. Y fue una tarea difícil, pero eventualmente se logró, ¿verdad? Esto es un proceso mediante los cuales los jueces evalúan los mismos trabajos para ver cuán consistentes son esas evaluaciones. Y si hay mucha discrepancia, trabajar esa discusión en grupo en torno a las razones que cada uno le da, ¿verdad? Para fundamentar su juicio, por qué tú le diste 4 y aquel le dio 2. Y entonces llegaban a unos acuerdos, ¿verdad? Usualmente mejoraban la rúbrica también ahí, ¿ok? Así que aquí se deben identificar trabajos de distintos niveles de ejecutoria, alto, moderado, bajo, para poder uno ya más o menos trabajar esa calibración. Si fuese ese el caso, pues ese es el procedimiento. Y ese procedimiento que aporta a la validez del instrumento y a la confiabilidad, hay que documentarlo. Porque si usted le presenta a una agencia acreditadora resultados de una prueba como esta, ellos le van a preguntar cuál fue el proceso de validación y cuál fue el proceso de determinar la confiabilidad del instrumento. La confiabilidad, lógicamente, se determina utilizando procedimientos estadísticos que se fundamentan en correlaciones, ya que expresan la relación entre el conjunto de puntuaciones ¿verdad? Entre jueces. Así que hay una diversidad de tipos de coeficiente de confiabilidad. Está, por ejemplo, entre jueces, coeficiente de equivalencia, coeficiente basado en dos ocasiones, consistencia interna. Hay una diversidad, ¿verdad? Eh, en este caso, como les estaba diciendo, la consistencia interna alfa de Cronbach, que es la más que se usa, se puede calcular a través de la plataforma Moodle. O sea, es una de las maneras en que si usted construye su rúbrica y la sube a la plataforma y adjudica puntuaciones utilizando la plataforma Moodle, Moodle le va a calcular el coeficiente de consistencia interna del instrumento. Y también le va a decir, le va a indicar todas las estadísticas particulares de cada criterio en este caso, ¿verdad? Así que el que usa Moodle puede utilizarlo para evidenciar la confiabilidad de la prueba, en este caso de la rúbrica. ¿Cuál es la relación entre confiabilidad y validez? Recuerden que validez es más importante que confiabilidad. Una prueba puede ser confiable, pero si no es válida no se puede usar. Esta prueba, digamos, en el primer caso, ¿verdad? Que usted apuntó y los puntos están bien dispersos en ese espacio, pues ahí no hubo ni confiabilidad ni validez, que no, ¿verdad? Fue bastante disperso. En el segundo caso, ah, fue bueno disparando, ¿verdad? Tirando ese dardo, digamos, a un lugar, pero no llegó a donde quería. O sea, la prueba ahí no mide lo que quería, pero fue consistente midiendo. Pues ese es un caso que hay confiabilidad y no validez. Recuerden que lo más importante es validez. Y en la tercera figura, la persona sabía lo que iba a hacer, que eso tiene que ver con la validez, eso es lo que se va a medir y fue bien consistente adjudicando puntuaciones. A ese nivel es que queremos llegar, ¿verdad? Ni en el primero ni en el segundo diagrama. El tercero que tiene las dos características que son importantes, confiabilidad y validez, pensando que validez es más importante que confiabilidad. Vamos a ver ahora si usted fuera a evaluar un trabajo escrito, ¿qué usted consideraría, verdad? Vamos a pensar. Miren lo que hicimos una vez aquí cuando estábamos tratando de evaluar esto.
empezamos a buscar revisión sobre escritura, ¿verdad? Nos fuimos a las revistas arbitradas, a artículos que salían en los medios, ¿verdad? Y empezó a buscar, ¿verdad? Se encontró en aquel momento ese concepto grafomotricidad, ¿verdad? Que es la capacidad de ejecutar con precisión y eficacia el conjunto de movimientos, habilidades, destrezas, etcétera, ¿verdad? Muchos elementos particulares dentro de, piensen que grafomotricidad es el criterio que yo voy a evaluar, si lo fuera a evaluar. Entonces, algunos indicadores que están asociados a la grafomotricidad, ¿verdad? Tamaño de letra, regularidad, oscilación, líneas anómalas, interlineado. Se empieza a buscar particularmente qué es lo que constituye ese elemento de grafomotricidad. No es que lo vamos a usar, ¿verdad? Es un ejemplo de cómo uno procede cuando uno va a hacer una rúbrica para poder no solamente identificar el criterio, sino también cómo yo llego a esos indicadores para yo poder entonces desarrollar la rúbrica, ¿verdad? Y esos son, ¿verdad? Un ejemplo de todo lo que conlleva la escritura, ¿verdad? Los que enseñan escritura, pues sabrán de eso. Mi área es la química y la estadística. Ortografía. Y entonces se hace una definición de ortografía, qué es lo que pretende la ortografía y cuáles son algunos indicadores del, ¿verdad? Del proceso de la ortografía. ¿Ok? Y esto es la literatura la que provee eso. Composición escrita. La definición de lo que es composición escrita y algunos indicadores de composición escrita, ¿verdad? O sea, lo que les estoy planteando es que cuando se va a construir una rúbrica, el que la construya, el que la va a diseñar, tiene que asegurarse de que conoce y hace búsqueda de de las competencias que él interesa medir y evidenciar en ese trabajo, ¿verdad? De cualquiera que sea. Y va a haber mucha información muy útil en las redes, ¿verdad? En los archivos que tienen investigación para poder trabajar aquellos elementos particulares que usted quiere trabajar, ¿ok? Y va a encontrar información sobre esto, ¿verdad? Probablemente más allá de lo que usted pretenda, pero usted entonces decide qué es lo que es particular para ustedes. Esto fue un trabajo que hicimos con Rosa Estel de Helves del Instituto Nacional de Capacitación Profesional en Chile, en un momento en que estuvimos en Chile tratando de ayudarlos a ellos a, en una reforma curricular, ¿verdad? Que tuve el honor de participar durante 2 meses en Chile. Y así fue que procedimos a trabajar esto, ¿verdad? Ellos tenían unas necesidades particulares y les estoy dando un extracto de lo que hicimos en ese momento, ¿verdad? Para desarrollar una rúbrica para ser utilizadas en el gobierno de Chile. Pensamiento crítico. Cuando nosotros intentamos medir pensamiento crítico aquí en el recinto, también tuvimos que hacer una búsqueda de qué era lo que queríamos evaluar, ¿verdad? Para poder construir la rúbrica. Y entonces buscamos una definición, que se plantean unas definiciones. Ahí dice el pensamiento crítico es un proceso mediante el cual se usa el conocimiento y la inteligencia para llegar de forma efectiva a la posición más razonable y justificada sobre un tema y en la cual se procura identificar y superar numerosas barreras u obstáculos que los prejuicios o sesgos introducen. Una definición que aparecía en algunos de los espacios cibernéticos sobre lo que era pensamiento crítico. Y entonces empiezan a indicar, ¿verdad? Algunos elementos que se utilizan para lograr eso, ¿verdad? Que es identificar y caracterizar argumentos, evaluar fuentes de información, evaluar argumentos. Se buscaron varias definiciones, ¿verdad? Esta era otra definición un poco más amplia que aquella pues, porque en última instancia tenemos que adoptar una definición operacional para poder definir el dominio que queríamos identificar. Así que se buscaron varias definiciones. Este fue el proceso inicial de búsqueda para incorporar eso en las definiciones operacionales que íbamos a utilizar en el recinto, ¿verdad?
Eh, a la luz de eso, empezamos a ver qué criterios yo podría ocultar para poder incluir en la rúbrica que yo quiero desarrollar para evaluar el componente de pensamiento crítico a nivel de recinto. Y entonces aparecen una serie de posibles criterios: análisis de información, aplicación de procedimientos, reglas y principios, planteamiento de soluciones o perspectivas variadas, presentación de conclusiones e inferencias basadas en hechos, etcétera, síntesis de ideas, toma de decisiones, solución de problemas, consideración de nuevos enfoques. Y entonces empezamos a ver si yo quiero hacer análisis, ver la parte de análisis como uno de los criterios, cuáles serían los elementos que incluyen en el análisis. Pues empezamos entonces a buscar, ¿verdad? ¿Qué es análisis? ¿Cómo se puede lograr? Pues aquí conseguimos, por ejemplo, que en el análisis descomponen partes, se establecen relaciones, se indica el principio que integra esas partes y las relaciones, en análisis se compara y se contrasta, se identifica idea central, se identifican patrones, ¿verdad? Todo lo que conlleva análisis, o por lo menos parte de lo que conlleva análisis. Le estoy aquí siendo bastante esquemático dentro del proceso que llevamos a cabo para desarrollar la rúbrica de pensamiento crítico inicial en aquel momento, ¿verdad? Aplicar principios. ¿Qué implica aplicar principios? Pues interpreta, diseña la causa y efectos, desarrolla procedimientos en nuevos contextos, formula nuevos temas, etcétera. Y entonces, no, ¿verdad? Este fue el primer intento de la rúbrica de pensamiento crítico que se hizo para aquel momento. No fue final, sino que fue como un experimento. Pues tenemos aquí, ¿verdad?, los aspectos que voy a evaluar: análisis de información, aplicación de fórmulas o principios, que fueron los que le mencioné anteriormente, y soluciones, digamos, o posiciones, soluciones, posiciones o perspectivas. Y entonces, en este caso, se designó los niveles como experto, proficiente, en progreso e iniciado para, para aquel momento en que hicimos esta rúbrica. Y entonces, aquí, la persona que es experta en análisis de información, pues aquí está la descripción de lo que ¿verdad?, lo que sería el logro a nivel de experto en este criterio de análisis de información. Y para darle el ejemplo, un experto es aquella persona que interpreta información de manera acertada, profunda y apropiada en nuevos contextos, y que analiza la evidencia sin sesgos de manera objetiva. El proficiente en aquel momento se definió como presenta información de manera acertada y apropiada en contextos familiares. Ya que hay un cambio, ¿verdad? Porque está el nuevo contexto y aquí ya en contextos familiares. Y analiza la evidencia sin sesgo. Presenta información en progreso, presenta información con algunas inconsistencias. Analiza la evidencia basándose en sus propios intereses o ideas preconcebidas. O sea que ya aquí hay una marcada diferencia entre los primeros dos niveles, ¿verdad?, que son experto y proficiente, porque ya aquí hay inconsistencias en la manera en que presenta la información, y aquí ya ahí podría un poco hablar que hay un sesgo ya, ¿verdad?, incluyéndose aquí, porque la evidencia las va a analizar basada en sus propios intereses o ideas preconcebidas. Así que podría introducir sesgo ya en este nivel. Y en el iniciado, al presentar la información, lo hacen con inconsistencia o la misma es irrelevante, presenta un sesgo marcado en su análisis. Fíjense que, aunque la curvica se puede mejorar, se ve una degradación entre los niveles. Se puede ver una degradación entre los niveles. Quizás un poco aquí entre la primera y la segunda podamos discrepar con varias personas, pero si esa rúbrica se ha trabajado en un proceso de calibración, pues puede ser que las personas eh, puedan evaluar al sujeto sin mucha discrepancia en las puntuaciones. Y si no hay mucha discrepancia en las puntuaciones, pues eso podría asegurar una consistencia interna bastante adecuada, ¿verdad? Y así se hizo en lo demás. O sea que lo que hicimos fue que, a base de una definición operacional, designamos cuáles fueron los criterios que íbamos a utilizar, y en términos de la búsqueda que hicimos, pues empezamos a delinear cuáles eran los posibles indicadores y cómo entonces los vamos a colocar de una manera
coherente, ¿verdad? En la rúbrica, de tal manera que podamos degradar ese nivel y que se vea evidente la degradación de ese nivel. Sin utilizar, y fíjense aquí que aquí todo es cualitativo, aquí no hay ninguna cuantificación en los indicadores, ¿verdad? En el caso de aquí de aplicación de fórmulas, principios o ideas, aplica fórmulas, procedimientos, ideas o principios de manera acertada, apropiada, profunda y creativa en nuevos contextos. Aquí dice, aplica fórmulas, procedimientos o principios de manera acertada y apropiada. En contextos familiares se le quitó lo de profundo y creativo, ¿verdad? Para un poco degradar el nivel. Habría que ver si las personas que corrigen pueden ser efectivos al poder degradar el nivel, ¿verdad? Aquí utiliza principios o procedimientos, pero con algunas inconsistencias, pues ya un poco se puede, ¿verdad?, ver la separación entre el proficiente y en progreso. Y en el iniciado, los procedimientos utilizados son inapropiados, pues no aplican a ningún contexto, ¿verdad? O sea, la idea aquí es que esa degradación sea evidente en cierta medida, ¿ok? Y así, pues básicamente se construyó esta rúbrica inicial. Estas fueron las primeras rúbricas que se construyeron para ser utilizadas en, aquí en la universidad. Eh, ¿Verdad? Y eso lo hicimos ¿verdad?, con todos los elementos, de nuevo, análisis de información, aplicación de fórmulas o principios, soluciones, posiciones o perspectivas, conclusiones y síntesis, ¿verdad? Eh, y esta fue una de las primeras rúbricas que hicimos, la cual ha sido cambiada, ¿verdad?, y modificada de acuerdo a la evolución que ha tenido el proceso de avalúo en el recinto. Yo me desligué de esta oficina hace algunos años, pero hay otro personal que ha seguido, ¿verdad?, mejorando y ampliando los procesos de avalúo del recinto adecuado a las nuevas tendencias de las asociaciones que acreditan las instituciones. Así que esto ha ido evolucionando. Estos son ejemplos, ¿verdad?, de los inicios. Pero así fue que trabajamos esto, haciendo búsqueda y básicamente colaborando con colegas en la redacción de los instrumentos. Yo les tengo esta referencia, hay más, pero les voy a enseñar ahora cómo yo lo haría en, con inteligencia artificial. Aquí en esta presentación que tengo hay algunas áreas y algunas direcciones que ustedes pueden ir para conseguir información sobre rúbrica. No voy a entrar en ellas, pero voy a irme a inteligencia artificial ahora y voy a presentarles eh, cómo usted haría una rúbrica con inteligencia artificial, ¿verdad? Porque esto es un elemento que podemos utilizar, un recurso que podemos utilizar. Todos entiendo yo que todos los empleados de la UPR que tienen Outlook tienen Copilot, ¿verdad? Pues voy a utilizar Copilot, ¿ok?, como un recurso. Yo tengo aquí, ¿verdad?, esta hoja que dice que yo quiero desarrollar una rúbrica de 4 niveles. ¿Verdad? Le tengo que decir cuántos niveles: iniciado, en desarrollo, satisfactorio, excelente, para evaluar pensamiento crítico. Quiero evaluar los siguientes criterios. Le dice, considera los siguientes criterios: análisis de información, ¿verdad?, como está allí, datos, ideas y conceptos, lo mismo que está en aquella rúbrica que yo les presenté. Aplicación de fórmulas, principios o ideas, soluciones, posiciones o perspectivas, conclusiones y síntesis. Son los mismos elementos que yo consideré en la rúbrica inicial, ¿verdad? Entonces ahora yo le voy a dar copy paste, lo voy a llevar aquí a Copilot, ¿verdad? Y le voy a decir que me haga la rúbrica.
porque esto es una manera de también ustedes empezar. O sea, si ustedes conocen a veces cómo hacer una rúbrica porque no tiene la experiencia, pues puede buscar los recursos de la inteligencia artificial utilizando cualquiera de las plataformas disponibles y que usted tenga acceso para poder empezar a generar un instrumento que usted va a poder utilizar o mejorar, ¿verdad? A la luz de lo que les provea. Pues en este caso le voy a decir que empiece a desarrollar la rúbrica, ¿verdad? Y aquí me va haciendo ¿verdad? El criterio, los niveles, iniciado en desarrollo satisfactorio excelente, y me va dando, ¿verdad? Me va a hacer preguntas también, ¿verdad? Me dice, ¿quieres que lo presente en formato visual atractivo? Tabla, ¿verdad? Ok, si lo quiero en Word o Excel, eh, le puedo decir que agregue ejemplos para cada nivel, ¿verdad? Por ejemplo, que le agregue ejemplos para cada nivel. Y aquí pues me va a ir mejorando la rúbrica, ¿verdad? Aquí me va dando ejemplos, ¿verdad? De los niveles. Eh, ok. Agrego una columna con puntajes numéricos. ¿Verdad? Vamos a pedirle que me agregue una columna. Eh, Le voy a decir aquí que desarrolle una ponderación adecuada, ¿verdad? Una ponderación de los criterios. Vamos a ver qué hace. La que me dice, mira, básicamente lo que me está diciendo es que en el análisis de información, datos y ideas, pues, y en el soluciones, posiciones, perspectivas, va a estar el peso mayor de la puntuación y en que en aplicación de fórmulas, principios, ideas y conclusiones y síntesis, pues va a tener, ¿verdad? Una puntuación menor. Así que aquí me da más o menos cómo va a hacer los cálculos, ¿verdad? Etcétera. Y entonces, pues ahora yo le puedo decir, agrego una escala de calificación final, ¿ya? Y le puedo entonces indicar aquí, ¿verdad? Más adelante, que prepara el documento en Word con diseño profesional y colores, ¿verdad? Para presentación, según me sugiere, ¿verdad? La misma plataforma. Un poco le estoy diciendo esto porque es un recurso que tenemos ahora los docentes para comenzar a desarrollar instrumentos novedosos de evaluación, analizándolos y adaptándolos o modificándolos de acuerdo a nuestras necesidades. Ya no tenemos que estar quizás buscando tanta información como antes, porque ahora, déjenme incluir instrucciones. Bueno, le voy a decir aquí que genere el archivo, ¿verdad? Que genere el archivo. Como les decía, no debemos depender completamente de la inteligencia artificial para trabajar
nuestros proyectos, nuestros instrumentos de medición, pero sí podemos utilizarlos para que nos sirvan de guía para poder desarrollar instrumentos útiles para nuestro quehacer diario, ¿verdad? Algunas veces esto toma mucho tiempo y miren, aquí tenemos la rúbrica para evaluar el pensamiento crítico, ¿verdad? Con los pesos, ejemplos de los elementos que yo le dije y cómo podría dar la calificación final, ¿verdad? Eh, o sea, utilizando unos criterios particulares. Eh, Así que aquí tenemos nuestra rúbrica. Esta rúbrica está en Word. Yo puedo mejorarla, yo puedo añadirle elementos particulares, ¿verdad? Mejorar, o sea, cambiar de acuerdo a la tarea que se le dio al estudiante. Pero ya tengo algo para yo poder trabajar, ¿verdad? Y mejorarla. Así que lo que les estoy trayendo son alternativas, porque yo sé que a veces producir una rúbrica de inicio puede ser difícil, pero si usted tiene claro en su preparación, en su disciplina, cuáles son las tareas que el estudiante va a realizar y cuáles son los criterios que yo voy a utilizar para evaluar, puede entonces utilizar esa información para alimentar la plataforma de inteligencia artificial y pedirle ayuda. ¿Verdad? Es una idea que les doy para acelerar un poco la producción de instrumentos de medición y evaluación en los cursos. Yo lo uso mucho en mis cursos. eh, Van a ver si están en el taller del lunes a las 3 de la tarde, cómo yo utilizo ¿verdad? La información cuantitativa que se genera Moodle para yo mejorar mis instrumentos de evaluación, para diseñar instrumentos que sean válidos y confiables, que en última instancia es lo que queremos, ¿verdad? Tener esa información y asegurarnos de que si el instrumento es válido y confiable, puedo defender la adjudicación de puntuaciones ¿verdad? En cualquier nivel que esté, ya sea frente al estudiante ¿verdad? En cualquier nivel administrativo que el estudiante quiera llevar a uno ante un procurador estudiantil, ante ¿verdad? Cualquier espacio que el estudiante quiera llevar un reclamo, si usted tiene esa evidencia, pues usted puede, ¿verdad? Utilizarla como manera eh, categórica de explicar que usted está haciendo evaluación de una manera adecuada. Preguntas, dudas. Entiendo que con esto finalizo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Veo algún comentario. No, de momento no tenemos preguntas en el chat ni comentarios. Eh, Pues con esto finalizo la presentación. Un placer haber estado aquí. Y cualquier pregunta o duda, mi correo electrónico es julio.rodríguez19. eh, por si lo necesitan, comunicarse conmigo, @upr.edu. Estoy disponible para colaborar con ustedes en cualquier proyecto, cualquier duda que tengan. Así que muchas gracias por su atención. Y se Le les va a enviar dan, le copia dan de la las presentación. gracias. Excelente por la práctica. Muy buena y útil información, le dice José Morales. Gracias. Excelente, como siempre, doctor Rodríguez, le dice Selena Méndez. Gracias a ustedes por el espacio. Y le dan muchas gracias. Bueno, queremos eh, informarles que en los próximos días estarán recibiendo por correo electrónico el enlace para la evaluación de la actividad y el certificado se le hará efectivo a los que hayan completado al menos el 90% del webinar. También cuando el video
se encuentren en nuestra plataforma de YouTube, se les enviará mediante correo electrónico. Le damos gracias a todos y les deseamos muy buena tarde. Hasta luego. Gracias.